El ejemplo que vamos a desarrollar a continuación es el ejemplo clave de la conferencia número 11 de la asignatura Simulación y Optimización de Procesos Químicos que estamos dictando a la carrera de Ingeniería Civil Química en la Universidad del Biobío. Este es un ejemplo que está centrado en la producción de ciclohexano a partir de la hidrogenación de benceno. Conocemos como dato la información que aparece en la pantalla y como ustedes pueden apreciar, dado los conocimientos que hemos adquirido en las actividades anteriores, podemos desarrollar cada uno de los modelos que aparece acá. Ahora, nos piden en este problema que hagamos un análisis de cómo influye la fracción que yo recirculo al reactor sobre el consumo de calor en este reactor. Esto podría tener influencia de dos tipos. Una dada por el calor sensible involucrado en un incremento en el flujo, y la otra si consideraríamos que el reactor se viera afectada su cinética, que no es el caso porque ahora estamos en un reactor de conversión, podría también involucrar una afección en lo que sería el calor de reacción. Ahora, vamos a ver a continuación cómo resolvemos esto usando una herramienta para el análisis de modelo que aparece en el Aspen Plus y que se llama análisis de sensibilidad. Bien, para resolver el ejemplo ya yo tenía preparada la simulación. Es un archivo que va a estar a disposición de ustedes en la plataforma de la asignatura para que lo descarguen, lo estudien, interactúen con él, y como siempre le digo, la práctica es la que le va a permitir ganar habilidades con el uso de este tipo de herramientas de ingeniería. Vean que acá, solamente a modo de recordatorio, si entramos al ámbito de propiedades, tenemos las sustancias involucradas en la simulación. Escogimos como método para la estimación de propiedades el modelo Rayleigh-Suave y entramos a la simulación donde completamos cada uno de los datos que aparecían en el diagrama que les mostré previamente. En este caso nos piden entonces que estudiemos cómo me influye la fracción de reciclo, o sea, este split fraction, cómo me influye sobre el calor que va a consumir en el reactor. Obviamente ustedes saben que si esta fracción de reciclo yo la cambio, esto va a tener un efecto en el reactor porque es un flujo adicional que estoy incorporando, y que solamente por el efecto del aumento de flujo voy a tener un efecto de calor sensible que estaría afectando al reactor, pero también podría tener un aumento dado por el cambio de composición y por el calor de reacción que ocurre en dicho equipo. Es por ello que es relevante la variable. Ahora, para resolver este problema tenemos que venir a herramientas para el análisis de los modelos, y aquí tienen una que es el estudio de sensibilidad. Yo lo voy a activar porque ya lo tenía preparado previamente, y simplemente vamos a repasar cada uno de los parámetros que tenemos que incluir en el estudio de sensibilidad. Primeramente nos pedían que estudiáramos el cambio de la fracción de reciclo entre 0,1 y 0,4. ¿Ya? Entonces vamos a seguir paso a paso cómo se hace el estudio de sensibilidad. Lo primero es que la simulación converja, que la solución sea coherente, y después es que yo puedo ocupar las herramientas para el análisis de los modelos. Nunca antes, si la simulación no converge, yo no puedo ocupar ninguna de las herramientas de análisis de casos. ¿Ok? Ahora, una vez que mi simulación converge, ¿cuál es el primer paso? Yo debo definir la variable que voy a manipular. ¿Qué significa esto? Que es mi variable independiente. Yo la voy a cambiar y voy a verificar el efecto que ella tiene sobre una variable respuesta. Como ustedes aprecian acá, esto está dividido en tres ventanas fundamentales o en tres secciones. La primera es donde uno define la variable independiente. Vean que acá dice variable manipulada. ¿Qué tipo de variable? Es una variable de un bloque, y esa variable no es más que la fracción del flujo que yo voy a estar recirculando. Ahora, ¿cuál fracción de flujo? Si venimos a la corriente, es para esta corriente, ¿verdad? Entonces yo entro acá, verifico que esta es la variable que estoy cambiando. Si no es una variable que yo ingreso su valor, no voy a poder resolverlo. Recuerden que son unas limitaciones cuando hago el análisis de sensibilidad. Hay que verificar bien que sea una variable que yo esté cambiando y que no se calcule
derivada de otra variable o de otro parámetro en el proceso. Ya, yo establezco los límites, yo le puse arbitrariamente 10 puntos para que haga 10 evaluaciones. Después defino acá cuál es mi variable respuesta. En este caso mi variable respuesta es el calor en el reactor, es una variable de un bloque. El bloque es el reactor y es el calor que yo calculo en dicho reactor. Las unidades las podemos cambiar, yo las dejé por defecto en calorías por segundo. Finalmente, digo qué es lo que yo quiero tabular de este análisis de sensibilidad. Como tengo solo una variable respuesta y solo una variable manipulada, yo escojo la variable respuesta que quiero tabular porque por defecto la variable manipulada me aparece en los resultados. Definiendo esto, ya puedo resolver mi estudio de sensibilidad. Doy correr al problema, vean que se nota que está haciendo varias soluciones, tengo resultados disponibles, vuelvo a donde dice análisis de sensibilidad, despliego el nombre para el bloque que yo definí y voy a resultados. Y vean que acá me aparece una tabla con los resultados. Lo quiero graficar, selecciono simplemente las dos columnas donde tengo la variable que yo manipulé, que es la fracción de flujo entre 0,1 y 0,4 y la variable respuesta. Vengo acá, tomo en la X la variable manipulada, en la Y la variable respuesta y grafico mi solución. Y el problema está resuelto. Así se define un bloque de sensibilidad usando para ello el Aspen Plus. Quiero simplemente recordarle que eso se puede hacer en función de una variable o de dos variables o más. Cuando uno lo hace en función de más de una variable, simplemente se van a resolver como si estuviéramos haciendo un diseño experimental. Se va a resolver paso a paso cada uno de los cambios en dichas variables. Eso es algo que le quería recordar y algo que igualmente ustedes pueden practicar cuando estén resolviendo estos problemas. Después salvamos nuestro caso de estudio y ese sería el ejemplo de análisis de sensibilidad ocupando para ello la herramienta de Sensitivity en el Aspen Plus.